Bien, en primer lugar tenemos el problema de maximización de 1x1 más 2x2 más 3x3 con tres restricciones de tipo menor o igual y, como siempre, todas las variables no negativas. Podemos convertir este problema en forma canónica en otro en forma estándar, donde lo que hacemos es añadir estas variables de holgura con coeficiente más uno, de tal manera que esto representa la cantidad en que la parte izquierda de cada una de las inecuaciones que tenemos aquí se queda de lejos de la parte de la derecha, el vector de disponibilidad de recursos, o como los ingleses dicen, la parte derecha de la ecuación. En este caso también requerimos que estas variables sean mayor o igual que cero, para que efectivamente nunca estemos por encima de los valores 16, 26 y 24 con las partes izquierdas de las ecuaciones del problema original. Pues bien, si yo elijo como variables potencialmente diferentes de cero, que luego pues llamaremos variables básicas en mi problema, a las variables h1, vamos a utilizar otro color, vamos a utilizar por ejemplo el morado para todo lo que se refiere a este primer conjunto de variables básicas. Yo voy a elegir como variables, vamos a ver si me deja, bien. Voy a elegir como variables básicas los valores de las variables h1, h2 y h3. Entonces, cuando yo hago esto, antes lo que puedo hacer es convertir estas ecuaciones que tenemos aquí en las que tenemos aquí, que son idénticas, salvo que he explicitado que la z no participa de las tres restricciones que originalmente eran inecuaciones, y he añadido los términos en la función objetivo de las variables de holgura, que son cero. Y he movido la z de mi función objetivo, que antes tenía como z igual a la expresión de mi función objetivo, he puesto que 0 es igual a menos z más el resto de términos. Pues bien, cuando yo elijo que estas son las variables básicas, las variables no básicas son las restantes x1, x2 y x3, que son 0. Entonces yo, si tacho de mis ecuaciones originales esos términos, pues entonces lo que ocurre es que me queda, bueno, voy a tachar también aquellos en los que aparecen ceros, pues entonces, claro, yo lo que veo es que me queda un h1, un h2 y un h3 igual a estos términos. Bien, y por otro lado, yo en la función objetivo veo que estos términos se anulan porque tengo coeficientes 0 y al haber elegido como variables no básicas x1, x2 y x3, estos términos también se anulan, con lo cual yo leo aquí que la z es 0. Entonces tengo, decimos, despejadas las variables que he elegido como básicas y además tengo el valor de la función objetivo. Es más, si ahora yo decido, por ejemplo, que x3 pueda ser diferente de 0, entonces este término, voy a volver a tachar los que sí que tendría que tachar, esto es, esos términos, bueno, esto lo puedo tachar porque también era 0, estos términos ahora sí que son relevantes, si es que efectivamente me planteo que x3 crezca. Entonces, claro, si x3 crece, esta ecuación que tengo aquí es 0 igual a menos z más 3x3. Entonces, z sería igual a 3x3. Es decir, exactamente z crece en 3 unidades por cada una unidad que crezca a x3, lo cual hace que la variable x3 sea atractiva, mejor dicho, hace que el crecimiento de esta variable sea algo atractivo para mejorar mi z, que es de maximización. Por otro lado, este 1 representa lo siguiente. Si x3 tomase valor 1, aquí la ecuación que antes, perdonad, he tachado esto no hay que tacharlo. Lo que sí que hay que tachar es el 0 de aquí, pero esto no, porque h1 era originalmente 16, pero ahora si x3 toma un valor 1, pues entonces h1 toma el valor 16 menos 1 igual a 15. Igualmente, aquí leo, o leí antes que h2 igual a 26, pero si x3 vale 1, pues ahora h2 vale 26 menos 2, 24. Y por último, h3 valdrá 24 menos 2 si x3 vale 1. Entonces estos números de 1, 2 y 2 representan la variación de las variables h1, h2 y h3, es decir, mis variables básicas,
cuando una variable que es no básica aumenta en una unidad. Entonces, yo estaría interesado en que x3 aumente. Entonces hago lo siguiente, tomo esta fila 3 y lo que hago es despejar de ella x3. Y esta es la expresión que tengo. Y luego lo que hago es sustituir, vamos a utilizar otro color, vamos a volver al azul, donde yo tengo x3, esto de aquí, lo voy a sustituir por este valor, por este valor, por este valor y por este valor. Entonces, claro, si yo donde pone x3 pongo esta expresión, ya voy a dejar de tener x3 explícitamente en mis ecuaciones. Y si hacéis esas operaciones, pues me va a quedar este 0, este 0, este 0. Y esta línea que tengo aquí, esta fila, es esta misma dispuesta de otra manera y explicitando los términos que son 0, que aquí no aparecen, pero que recupero aquí. Entonces, cuando yo he hecho esto, ahora descubro, vamos a utilizar otro color, que tengo una serie de valores que se parecen a lo que tenía aquí. Tengo un h1, un h2 y un x3. Es decir, tengo tres variables con coeficiente 1 en cada restricción y el resto de coeficientes para cada variable es 0 en el resto de restricciones. Es decir, aquí tengo un 0, un 0, un 0, un 0, un 0, un 0. Y eso lo he hecho precisamente al sustituir x3 por esta expresión, para que desaparezcan los términos de x3. ¿Vale? Y, por otro lado, los ceros anteriores se han mantenido. Y aquí también ocurre lo mismo en la función objetivo. Yo tengo este 0, este 0, este 0. Entonces, si yo releo ahora estas ecuaciones decidiendo que mis variables básicas, voy a dejar así para que no me ocupe más, sean h1, h2, x3, que es la que ha crecido, y mis variables no básicas sean x1, x2 y h3, ahora todos los términos de x1, x2 y h3 los puedo tachar porque van a ser 0, son variables no básicas. Esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto también. Y ahora hemos dicho que estas también. Va con ligero retraso mi lápiz óptico, pero efectivamente estas son 0. Entonces lo que yo leo es lo siguiente. En la función objetivo leo que esto es 0, 0 y esto es 0 porque las variables básicas, las variables que están tachadas son no básicas y son 0 y el resto son coeficientes 0. Y por otro lado, lo que me queda claro es z igual a 36. Y abajo lo que leo es un conjunto de elementos que están tachados porque son variables no básicas y otros que son 0 porque los coeficientes son 0. Entonces ahora de nuevo lo que leo es h1 igual a 4, h2 igual a 2 y x3 igual a 12. Yo elijo que estas variables sean las básicas, sean las no básicas, porque es fácil identificar los valores de estas variables que son las básicas cuando tengo mi problema estructurado de esta manera. Porque tengo, como decimos, las variables despejadas, porque tengo muchas cosas que son 0 menos justo los términos de las tres variables que yo elijo como variables básicas en las tres restricciones. Entonces yo ahora podría plantearme algo parecido. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si x2 creciera? Entonces, si x2 crece, este término que he tachado ya no lo tacharía. Entonces puedo quitar esta fil, este tachado y este tachado. Entonces, este 2 representaría lo siguiente. Cuando x2 aumenta una unidad, este 2 pasa restando y quiere decir que la z, todos los términos serían 0, la z sería menos 36 menos 2 igual a menos z, con lo cual por cada unidad que crece x2, la z crece en 2 unidades. Igualmente, este 2 representa cuánto disminuye el valor de h1, porque h1 era igual a 4 y el resto de los términos eran 0, pero si yo me planteo que x2 sea diferente de 0, h1 sería igual a 4 menos 2 por x2. Si x2 crece 1, pues disminuye en 2 este 4, si crece en 2 disminuye en 2 por 2, 4, etc. Y lo mismo con este valor, en este caso, como este número, que es una tasa de sustitución, así como la llamamos, lo veremos después, eh, es negativo, significa que si x2 aumenta una unidad, el valor de h2 también aumenta exactamente en 2 unidades. Y este 0 quiere decir que cuando x2 aumenta, el valor de x3 no cambia porque este término, a pesar de que x2 ya sea diferente de 0, sigue sin participar de la restricción
porque tiene un coeficiente 0. Entonces, yo podría hacer algo parecido a lo que he hecho antes. Tomo x2 y lo despejo eh, de la fila que tenemos, un segundo, de la fila que tenemos aquí, esta de aquí, ¿vale? Entonces, si despejáis, tenemos esta expresión y podemos hacer lo siguiente, sustituir este x2 voy a utilizar de nuevo el azul, yo tomo esta expresión de x2 y la sustituyo aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, cuando hago eso, van a desaparecer los términos de x2, perdón, aquí no la sustituyo, vamos a ver si lo borro bien. Ahí no lo sustituyo porque esa es la fila que voy a dejar tal y como estaba, pero simplemente eh, modificándola ligeramente. Es decir, repito, lo que voy a hacer es sustituir x2, este valor, aquí, aquí y aquí. Esta fila que estoy señalando ahora la voy a dejar tal y como ha quedado aquí, ¿de acuerdo? Pero ligeramente modificada disponiendo los términos de otra manera, dejando el término independiente a la izquierda y el resto a la derecha y explicitando con ceros las variables que no están aquí. Entonces, de esa manera, lo que vuelvo a tener es lo siguiente. Tengo unas variables que tienen, en este caso es x2, que tiene un coeficiente 1 y el resto ceros. Aquí, en las dos ediciones, tengo la h que tiene 0, 1, 0 y luego tengo la x3, 0, 0 y 1. Y además he conseguido estos ceros aquí. Insisto por cómo he hecho la sustitución. Porque, bueno, he dicho aquí, claro, sustituir x2 en estos términos desaparecen los x2. Pero como aquí, en esta expresión, no hay ni nada que tenga que ver con h2 ni con x3, cuando yo sustituyo estos x2 aquí, pues los ceros que tenía antes correspondientes a h2 y a x3, este y este, pues al meter aquí por x2 esta expresión que tampoco tiene x2, perdón, x3 ni h2, pues voy a seguir sin tenerlos, sigo manteniendo esos ceros. Entonces, si ahora elijo como variables básicas, en este caso, x2, h2 y x3, y como variables no básicas, las restantes, que serían x1, h1 y h3, entonces puedo hacer como hacía antes. Puedo los términos de x1, h1 y h3 eliminarlos. Entonces este término desaparece, estos términos de x1, los de h1 también, y por último los de h3. Entonces, de nuevo lo que leo es, en este caso, bueno, por cierto, claro, no lo indico explícitamente, pero estos términos son 0 porque los coeficientes son 0, y tachando todo lo que es 0, o bien porque la variable es 0, o bien porque el coeficiente es 0, la tasa de sustitución que llamamos, pues al final lo que tenemos aquí es, aquí arriba tenemos que x2 es 2, que, ¿dónde tenemos esta? h2 es 6, y por último aquí tenemos que esta variable es, lo hemos tachado, aquí era, este lo he tachado, no había que tacharlo, este x3 no lo tachamos porque es el 1 que queríamos, x3 es igual a 12. Es decir, los ceros y unos que tenemos, que son los que estoy señalando ahora, nos permiten tener cómodamente despejadas las variables que yo elijo como variables básicas, porque estos son 0. ¿De acuerdo? En este caso lo que observamos es que si yo me plantease introducir cualquiera de las variables, o que creciera cualquiera de las variables que son no básicas, es decir, x1 o h1 o h3, lo que observaría es que la z, que ahora mismo es 40, aquí no me he detenido antes, pero ocurre como en los dos grupos de ecuaciones anteriores,
todos los términos son cero, o porque el coeficiente es cero, o porque la variable es no básica, como es el caso de x1, de h1 y de h3. Entonces lo que tengo aquí es z igual a 40. Si cualquiera de las variables que tengo aquí como no básicas crece, hace que la z disminuya. Entonces en este caso no tengo incentivo para que alguna de las variables que es no básica y por lo tanto cero aumente de valor. Pues bien, con esto, lo único que estoy queriendo poner de manifiesto es que yo puedo disponer mis ecuaciones originales de una forma que a mí me interesa para que cuando lo pongo de esa manera y elijo unas variables básicas y otras, por lo tanto, no básicas, tengo directamente la información de cuánto valen esas variables básicas, cuánto vale la z y cuánto cambian las variables básicas cuando una no básica crece y cuánto crece la z cuando una variable que es no básica crece. Y esto lo hemos hecho simplemente despejando una variable de una de las ecuaciones y sustituyendo en las demás. Operaciones perfectamente válidas y que hacen que este sistema de ecuaciones sea equivalente a este sea equivalente a este y este sea equivalente a este. Y de hecho, si yo elijo como variables básicas x2, h2 y x3 y no básicas estas que tengo aquí, yo podría venir a este sistema de ecuaciones y eliminar las variables que son, a tacharlas porque son 0, x1, h1 y h3. Pero lo que pasa es que tendría que trabajar para resolver el sistema. Aquí, sin embargo, ya lo tengo. Claro que efectivamente he hecho operaciones previamente. Pero en cualquier caso, yo puedo convertir mi sistema de ecuaciones original en otro sistema de ecuaciones donde puedo recuperar información relativa a la z, al valor de las variables básicas y a cómo cambian estas cuando una variable que originalmente era 0 toma valor 1.